Bueno, tal como prometió este equipo de Diario del 4, en los lunes lo vamos a dedicar hasta que haya con quién hacerlo. Un análisis acerca de lo que ya, sin duda alguna, es una sentencia histórica, la del Tribunal Constitucional. Ha impactado considerablemente a la sociedad dominicana, eso no hay duda. Pero debe analizarse el fondo, es un documento muy extenso, 150 páginas con un paquete de consideraciones que ha puesto en movimiento a todos los que verdaderamente conocen del derecho a fondo. Y hoy tenemos tres de ellos. La doctora Rosa Campillo, muy conocida en todos los ambientes, tanto de los tribunales como también académicos, el doctor José Miguel Vázquez. Sí. Ese tiene experiencia política. Dirigente político. Y nuestro buen amigo, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, también hombre de estrado y ahora de consultoría. Vinieron armados de una serie de libros que están aquí sobre la mesa, etcétera. Don Orión, yo creo que usted y Héctor deben llevar la boca cantante porque Mozart y yo lo que haremos serán algunas puntualizaciones. No, claro. Un escenario que para el ciudadano ordinario es muy complicado de entender. Y a ver cómo los distinguidos juristas nos ayudan a entenderlo. Se ha dicho que la sentencia del Tribunal Constitucional, después del documento jurídico de la restauración, que restauró todos los conceptos fundamentales de nación, Estado, sociedad y por consiguiente nacionalidad, no se conocía en la historia otro documento de una magnitud como ese, que es esta sentencia. Porque hacia el futuro, ya yo sé por qué yo soy dominicano, conozco los alcances de la nacionalidad, sé lo que es el jus soli, sus alcances respecto a la nacionalidad, y sé lo que es el jus sanguinis y sus alcances respecto a la nacionalidad. Bien, ahora hacia el pasado, hay lo que yo humildemente denomino como daño colateral jurídico de esa sentencia, porque también he querido explicar que los hechos a veces con la ley no colisionan. Hay una ley, yo puse un ejemplo de la embarazada de El Salvador, que tiene lupus, tiene cáncer, pero en El Salvador hay una ley que dice que la interrupción del aborto se tipifica como un homicidio y como tal se trata con pena de hasta 20 años de prisión. Los médicos no quieren atender a la muchacha, esperaron en su gravedad que tuviese más de 5 meses para entonces decir que era una cesárea. Abrieron el feto, sacaron el feto no tenía cerebro y murió a lo poco tiempo y se tuvo respeto a la ley. Entonces los hechos y la ley a veces para combinarlo es difícil. Entonces la sentencia, yo he escuchado al doctor Castillo Pantaleón, hablar sobre eso. Hacia el futuro tiene todo lo que hemos hablado, pero los hechos, hay 200, 100,000, miles, yo no sé cuántos, de ciudadanos que quedan, no como ha dicho, apátridas, sino afectados por la ley. Nada más afectados por la ley, yo no sé cómo. La ley dice cómo ellos pueden resolver su problema, pero entonces está el tiempo largo. Y está un problema fuera del país, que es que el país está en los organismos de derechos humanos, como en el banquillo de los acusados. Todo este escenario para decirle que ustedes nos ayuden a entender contenido de la ley, efecto de la ley. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién iniciamos? Con la dama. Bueno, obviamente, aquí todos tenemos que inclinarlo ante la cúspide de la sabiduría, además de sus condiciones. La profesora Rosa Campillo. Maestra de generaciones en materia de derecho internacional público. Es decir, todos los que fuimos los alumnos de la profesora, nos sentimos orgullosos de haber pasado por las aulas. Encantado. Profesor, nosotros somos periodistas. Buenos días. Sí, buen día. Pues sí, yo creo que la sentencia ha sido un documento histórico. Yo la he leído un par de veces. Ya cuando sabía que venía al programa, pues la leí con más detenimiento y veo que realmente es una sentencia digna de una alta corte, porque no dejaron de buscar todos los cuestionamientos que tú te podías hacer en el planteamiento del problema.
obviamente que hay un problema, pero la definición del jus soli, la definición de la nacionalidad, la definición de lo que es un extranjero en tránsito, la vigencia de tratados internacionales, la vigencia de la ley interna, específicamente de la ley de migración, está, a mi modo de ver, bastante bien analizada. Con relación a que ha pasado mucho tiempo, incluso hasta en eso la sentencia ha sido cuidadosa en reconocer que este problema es producto de un mal manejo de la autoridad competente en su momento para tomar las acciones. Y es lo que nosotros, los que más o menos hemos estado manejando este tema durante mucho tiempo, hemos siempre visto de que si hay leyes es para respetarlas y que este es un problema que va en aumento cada día, porque no se toman o no se tomaban las decisiones o las previsiones contempladas en la ley, no se ponían en vigor. Realmente la cuestión es una situación de amparo por la negativa de entregarle el acta de nacimiento a una señora que era hija o que es hija de jornaleros haitianos, y que tenemos que mencionar la nacionalidad porque es el caso específico, pero es una ley, es un criterio que se debe aplicar para todos los extranjeros de manera irregular o legalmente en la República Dominicana, pero sin vocación de delegar la nacionalidad a sus herederos, a sus hijos. Entonces, en ese sentido, esta señora se demuestra en la sentencia de que sus padres estaban en una categoría de tránsito como jornaleros que lo excluía de poder otorgar la nacionalidad dominicana a sus hijos. Lo dicen los acuerdos de contratación de jornaleros haitianos de manera específica, lo decía la misma Constitución y obviamente la ley de migración también excluía a los jornaleros y hace una buena definición lo que es una persona en tránsito. Desde el punto de vista del tránsito, sus padres estaban legalmente en la República Dominicana, porque estaban bajo un estatuto jurídico que les permitía estar aquí. Pero ese mismo estatuto jurídico, que es la ley de migración, que eran los acuerdos de contratación de braceros haitianos, que le permitían trabajar aquí durante un periodo determinado, y por eso es que es tránsito, también decía que sus hijos no recibirían la nacionalidad dominicana porque están en la categoría de tránsito. Yo creo que esa es la definición y por qué no considera la Corte que le corresponde a la señora la nacionalidad dominicana. Por nacimiento, por el jus soli, que la Constitución habla del jus soli, tanto del 29 acá, ¿no? Habla del jus soli, sí, tiene que hablar del jus soli, pero el jus soli en derecho. Las excepciones al jus soli también están previstas en la ley y en los tratados. Muy bien. Doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Sí. Mira, la sentencia lo que hace es, desde el punto de vista de establecimiento de las limitaciones de acceso al derecho de la nacionalidad, a venir a no solamente reiterar un criterio que venía constantemente siendo interpretado por toda la jurisprudencia anterior en materia de casación y en materia de constitucionalidad. Y yo quiero siempre enfatizar acerca de ese aspecto. Lo novedoso de la sentencia no es el esclarecimiento del significado o los alcances de la palabra persona en tránsito, acerca de la
interpretación jurídica de este término que en la Constitución es utilizado para vedarle el derecho de la nacionalidad a los hijos de extranjeros que alumbran descendencia en el territorio nacional, ya había una constante jurisprudencia de interpretación. Antes del 2007. Muchísimo antes, porque yo no quiero ser duro calificando toda esta campaña de desinformación, porque las ideas deben debatirse. Pero lo cierto es, y los argumentos de descalificación personal no le aportan nada. Pero yo me pregunto necesariamente, ¿cómo gente que se supone que pasó por una universidad y dice ser abogada, dice cosas como las que uno está escuchando? Y cómo la ética periodística puede justificar que algunos medios de comunicación se hayan, y algunos comunicadores, empeñado en una distorsión absoluta a conciencia. Eso sí. Porque eso es lo que está viendo el país. Entonces, ese tema de la interpretación del alcance del término persona en tránsito, como una excepción al jus soli, como la profesora señala, había sido interpretado continuamente, siempre en la misma dirección. Persona en tránsito es aquel extranjero que no ha sido autorizado a permanecer de manera indefinida en el territorio nacional. La condición de permanencia indefinida es una vocación con la que previamente el Estado te tiene que aceptar, es lo que le llaman la residencia. La residencia legal es un concepto jurídico, no es una cuestión de facto. En la terminología, el vocabulario jurídico tiene sus esferas de significación. Un particular, un vecino puede decir, ¿dónde es la residencia de Pedro Cava? Héctor no tiene una residencia, no un apartamento. O sea, la palabra residencia en el habla coloquial puede tener X o cual matiz. Pero desde el punto de vista jurídico legal, residencia tiene un alcance que tiene que ver con que, pero eso no es nuevo, eso está en el Código Civil desde la época de Napoleón Bonaparte. Sí. O sea, solamente el que no estudió derecho civil, que eso hay que darlo en introducción al derecho, el concepto de domicilio, el concepto de domicilio, o sea, que es vital para todos los actos. Entonces, a los que estudiamos periodismo nos dieron esa materia, por lo menos. Eso es así, entonces, que por ahí comienza la cosa. Necesariamente la sentencia, el gran aporte que tiene no es ese, porque toda esta jurisprudencia de interpretación viene dada en múltiples materias. La materia de la posibilidad de un extranjero demandar, que si es un extranjero y no es residente legal, el Código Civil, en el artículo civil, en el Código 16 del Código Civil, establece la obligación de la prestación de una fianza, la judicatum solvens. Digo, para que los que estudian derecho se recuerden de eso que le mencionaron alguna vez. Sí, eso si no estudiaron de noche se les fue la luz. Tiene que poner una fianza. Sí, pero eso hay tipo de cosas hay que decirlas, señores. Eso estaba claro en materia de derecho a demandar, en materia comercial, civil, laboral, en el Código de Comercio. O sea, todo eso ya tenía múltiples interpretaciones. Y entonces, en el año 2005, lo novedoso fue que con la nueva ley de migración, al sustituirse el marco jurídico que también veda la interpretación, a toda interpretación confusa, el término de persona en tránsito, porque la ley de migración del año 39, la ley 95, establece dos grandes categorías migratorias, que son los inmigrantes y no inmigrantes. El inmigrante es el residente. Y el no inmigrante es toda aquella persona que no ha sido admitido con esa condición. Jornaleros, como dice la profesora, turistas, personas que van de paso hacia otro destino, tripulantes de nave, etcétera. Cada uno con un manejo migratorio. Esa ley fue modernizada en el año 2004 con la ley 285, que es la actual y vigente, que establece una nueva nomenclatura. En vez de inmigrante y no inmigrante se llama residente y no residente. Y cuando se promulgó esa ley, todas esas mismas organizaciones que tienen un claro objetivo, que no tiene nada que ver con derechos ni con derechos humanos, es forzar una situación jurídica que haga que el Estado Dominicano absorba una cantidad indeterminada de extranjeros como dominicanos, lo cual sería catastrófico para este país. Y dijeron, ante la Suprema Corte de Justicia en función del Tribunal Constitucional, que esa ley era inconstitucional porque claramente establecía que para los fines constitucionales esta nueva nomenclatura
lo de los no residentes, eran personas en tránsito. Ah, no, que persona en tránsito era cualquier otra persona y que eso no pueden ser. Entonces ahí la Suprema Corte de Justicia interpretó el alcance de nuevo de la persona en tránsito. Es aquel que no es residente. Eso fue juzgado. Es un precedente constitucional que el nuevo artículo 284 de la Constitución nueva obliga al nuevo Tribunal Constitucional del Estado, porque tenía que haber continuidad en cuanto a la interpretación constitucional. Y el nuevo Tribunal Constitucional vuelve a lo mismo. El gran aporte no es ese. Eso creo que está claro para el que quiere ver las cosas, porque no hay peor ciego que el que no quiera ver. El gran aporte tiene que ver con otras áreas en donde el tribunal, fungiendo con un sentido de justicia y equilibrio, ejerciendo su facultad de oficiosidad, dispone para ese caso una situación que afecta a una cantidad indeterminada de personas que están en una situación de hecho, que no son inmigrantes. A ver, el hijo de extranjero en tránsito, que fue declarado irregularmente como dominicano, no es un extranjero en tránsito, es un extranjero a secas. Y lo que dice la Corte, el Tribunal Constitucional, es, para estos manejos hay un tema concernido, el de la identidad. Y sobre eso José Miguel sabe más que todos los que estamos aquí sentados, porque su especialidad es esa, estado y capacidad de las personas. La identidad es una cosa distinta a la de la nacionalidad. Es un derecho fundamental de toda persona tener derecho a una identidad, pero el derecho a la nacionalidad significa una vinculación jurídico-política con un Estado. Y usted puede perfectamente ser indocumentado y no necesariamente ser apátrida. Hay una situación distinta. Sí. La persona no documentada está en una situación vulnerable. ¿Por qué? Porque si usted no tiene papeles, usted no tiene manera jurídica de establecer su nombre, su estado civil, cómo usted puede ejercer sus derechos, con la capacidad de ejercicio de sus derechos, está muy limitada. Entonces la Corte ahí en esa parte dispone una medida muy protectora para estos hijos de extranjeros que están en similar condición que la de la demandante. Le dice a la Junta, entréguele sus papeles, aunque no sea nacional, pero entréguele sus papeles. Y obviamente para el manejo de esa situación, como hay una previsión legal que yo no alcanzo a entender por qué los poderes públicos no terminan de resolver, porque es que para todo hay una solución jurídica que está prevista en la ley, es el plan de regularización. Le dice al Poder Ejecutivo, eso que está en la ley, cúmplalo. Ese es el campo extraordinario de esta situación. Yo me voy a colocar, como le digo al fin, en materia jurídica, en la posición de la población, que es la que está sometida a este fuego cruzado en las ponderaciones de la referida disposición de un tribunal de la República, como es el Tribunal Constitucional. La gente está realmente confundida con esto, porque la campaña ha sido fuerte en esa dirección. Entonces hay un elemento que yo sí quisiera prestarle particular interés, que es la participación del jefe del Estado, del presidente Danilo Medina, en un tema tan neurálgico como este, y él como máximo representante de uno de los poderes del Estado, a quien se le ha solicitado, se lo solicitó un organismo internacional como las Naciones Unidas, en una afrenta increíble, y se lo han solicitado aquí ya grupos mediáticos que están viendo esto como que efectivamente ya han hablado de que aquí esto es un apartheid, y le han pedido que él intervenga en eso. Y el presidente ha enfocado el elemento humano. Dice, bueno, hay una situación que afecta, y él se sintió estremecido por lo que le dijeron esas personas que fueron allí y hablaron con él. Pero el solo hecho de que el presidente se haya planteado ese elemento y haya dicho que él lo que va a hacer es que va a consultar con los otros poderes, ¿verdad? A consultar para buscar una vía, ahí viene mi pregunta. Pero hay que consultar para aplicar una sentencia de un tribunal que el mismo presidente dice que es un tribunal competente, que está enmarcada la sentencia en lo que manda la Constitución de la República, de un país soberano. ¿Cómo ven ustedes como juristas la fórmula para que esa sentencia que afecta, como todos sabemos, a esa persona, mediante un diálogo entre los poderes se pueda buscar algo, una alternativa frente a una sentencia? Yo quiero que me expliquen solo eso. Muy buenos días a todos. Doctor José Miguel Vázquez. Fíjense, qué importante
la pregunta, porque yo entiendo de manera particular que la grandeza de esta sentencia radica precisamente en buscar respuestas como la que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la sentencia parte del enfoque de una normativa legal, no es menos cierto que este problema ya involucra otros aspectos en otros renglones. ¿Cuál? El carácter político, el aspecto sociológico. ¿Por qué? Porque esta sentencia viene a destapar algo que el Estado históricamente quiso mantener con paños tibios, históricamente. O sea, no es referido al presente. No, histórico. El Estado no ha querido tocar de frente los intereses que envuelve el problema de la migración. Hay gentes, yo he visto expertos hablando de que no podemos hablar de migración en este caso porque es un problema de nacionalidad. Permítanme decirle a esos expertos que este problema se inicia con el problema migratorio y que la nacionalidad depende en gran medida de la migración. ¿Por qué? Porque el jus soli es manejado para los inmigrantes. El derecho a suelo se plantea en función de los visitantes, de los extranjeros. El derecho que tienen a la nacionalidad los extranjeros, el jus solis, queridos colegas expertos en la materia. El jus sanguinis viene también de un problema migratorio, de la migración, pero de la emigración. Los dominicanos que traspasan su nacionalidad a los otros dominicanos nacidos en el exterior. O sea, no hay que ser tan científico para entender esto. Ahora, el punto es, ¿cuál es el problema que presenta ahora, que se presenta en la República Dominicana? No es que se está presentando el problema ahora. Es que el Tribunal Constitucional ha desafiado al Estado y le ha dicho, tú tienes una responsabilidad, enfréntala. Tú tienes la solución hace mucho tiempo y nunca has querido dar la cara por el problema de los intereses que envuelve el tráfico de personas, el manejo de fronteras, los problemas de los industriales, el problema de la construcción, el problema de agrícola. Más la presión internacional. Más la presión, más hasta los votos. Todo un andamiaje que hay armado hace mucho tiempo con relación a lo que es la dominicanidad. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que hace la sentencia? Le dice al presidente, le dice a las autoridades, al Ejecutivo, le dice a los organismos, porque es que si la vemos, el dispositivo yo lo tengo ahí, no es tan largo, son 10 numerales. Le dice esa sentencia al presidente y a los organismos, empiecen a resolver un problema que tenemos, en este caso, desde el 29. En este caso, por un asunto referencial. Pero empiecen a resolverlo a los fines de que desde el 29 busquen datos estadísticos, un asunto de listado, de manejo, para buscar solución. Ahora, ¿a partir de qué constitución se mide el problema de la señora? Con la que le corresponde, del 66, para que no se siga confundiendo, como decía nuestro amigo y experto en la materia, Juan Miguel Castillo Pantaleón. Sí, porque hay varias colonias que ya están motivadas a preocuparse por efecto de esa interpretación que se ha hecho interesada, principalmente los árabes. Y eso que creen que ya a partir de más ahí, o menos para esa época se establecieron aquí. Parte de la campaña. La manipulación. Entonces, ¿qué es lo que dice el dispositivo? Y los le españoles dice también a la Junta, organiza el manejo de los datos para que nosotros sepamos qué es lo que hay en la República Dominicana. Sí mismo. Y le dice a Migración, para que no se cometan excesos y abusos, mientras está en un estado jurídico, un estado en su judice, ¿no? Sí. Esta situación,
den los permisos correspondientes para que estas personas no tengan ningún temor ni se le abusen sus derechos. Que hay un A la Junta, Junta le dicen, mire, lo que haya irregularidad o lo que ustedes entiendan, óyeme esto, lo que ustedes entiendan que es una irregularidad, sométanlo a los tribunales, que sean, no son ustedes los llamados a resolver el problema, claro, que sean los tribunales los que decidan si ciertamente lo que tú dices es verdad o es mentira, y que sean los tribunales que decidan sobre esas irregularidades que tú dices que hay en las actas de nacimiento. Entonces, el problema es, si pudiéramos aprovechar, óyeme, a quien más ayuda este problema es a las personas que están desde 40, 50 años en un limbo jurídico. Esta sentencia ha venido a revoltear el asunto y a decidir y a plasmar la realidad, a enfrentar la realidad de todas esas personas y a buscarle una solución que en vez de criticarle, lo que debiera todo el mundo estar en el mismo carro buscando formas de cómo se le resuelven los problemas a esa gente. Porque el problema está en que si hablamos de nacionalidad o hablamos de migración, ¿qué es lo que se reclama? ¿La nacionalidad o el estatus migratorio? O sea, queremos saberlo. Ahora, a quien le corresponda la nacionalidad, jamás se le debe tronchar ese derecho. Simplemente hay que mostrar que sí le corresponde. A quien le corresponda un estatus, la solución de un problema de un estatus, que el Estado tiene que resolverlo, como otros estados del mundo. Hay tantas personas irregulares en el país, vamos a buscar un marco de cuánto podemos sostener, cuánto vamos a habilitar y entonces despachar lo que no podamos tener. Pero es un problema de responsabilidad de Estado. Y no solo eso, yo quiero hacer una propuesta aquí. Qué bueno que el Estado haitiano es tan valiente. Siempre traza pautas, sí, señor, para ponernos a nosotros en vilo y a nosotros nos ridiculizan. Sí, señor, eso sí es verdad. Y ahora mismo, ¿qué hace el Estado haitiano? Un muro que no se atreve. Mire, al Estado dominicano le decían pon un blog y no se atrevía, por el desafío que entendía iba a tener en el mundo internacional. ¿Qué hace Haití? Agarra y empieza ¿qué debe hacer el Estado dominicano? Óyeme, emularlo. Qué bueno que lo hicieron. Cada dominicano ahora mismo, a través del comité, debe aportar un blog para ayudar al Estado dominicano y al Estado haitiano a que regularicen su situación. Doctor, cada dominicano un blog. En este caso debemos resaltar la posición del jefe del ejército de la República Dominicana, quien dijo que ellos tienen todos sus derechos y que incluso es un ejemplo que debemos imitar los dominicanos. Sí, la iniciativa de ellos, siempre, de ellos, en todo lo que es política internacional, en todo lo que es reclamación de sus derechos nacionales, no vedan, no ponen una pared, nos llevan a los tribunales internacionales, nos sancionan, nos reclaman ayuda, y nosotros siempre como los estúpidos. Esto no es un asunto de desafío. Pero háblenme de la vía que dice el presidente, de buscar una vía consensuada entre los poderes para resolver el problema. No, excelente, para dejarlo, colega. Mire, el problema es que, ¿qué hace la sentencia? Dice y manda a lo que dice la ley de migración en su artículo 151, la regularización. Ya la regularización, hay un proyecto de regularización entregado al Ejecutivo, precisamente, que lo encabezó Juan Miguel, del cual yo participé, fui parte de él, bajo el manejo de Juan Miguel. Y se entregó ese proyecto, por lo menos un anteproyecto, si se quiere llamar, un borrador de regularización a los fines. ¿Qué dice la propia ley? Que es el Consejo Nacional de Migración el que debe convocar para fines de resolver el problema. ¿Quién es prácticamente el presidente o el jefe supremo de ese consejo? El presidente de la República a través de sus funcionarios, el Ministerio de Interior y luego el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, precisamente él tiene en sus manos la solución al problema. No es mal que él hable, no es malo que él hable de buscar consenso y hablar y de consultas, porque es su equipo que tiene que manejar el problema de la regularización. La Suprema, jurídicamente le pone en mano al Poder Ejecutivo. Pero yo lo que quiero decir, siempre en el marco de la sentencia. No, lógico. No puede institucional. No puede suponer un porque se van a buscar mecanismos. Atención, lo que proponen muchas de estas ONGs y sus bocinas es que haya un manejo político
Una decisión legal. Exacto, sobre una de una decisión legal. Exactamente. E invitan al Poder Ejecutivo al desacato de la sentencia. Eso es lo que hay. Que sería un golpe de Estado constitucional. Eso es grave, sí, eso es grave. Pero peor aún, todavía hay algunas de esas, de ese bando parricida y traidor, como le llamaba Juan Pablo Duarte, porque eso es lo que es. Diciendo que en jurisdicciones internacionales es que se va a decidir la soberanía de este país. Lo han dicho, sí, claro que sí. Y ahí la reacción del cardenal ayer, un tanto... Pero es una cosa insólita. Es decir, vamos a esperar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos revoque esa sentencia del Constitucional. Pero hay que oír cosas. Pero ahí se ignora una situación, y es que en materia de nacionalidad como eso es un dominio reservado de los estados, no es un asunto que alcanza más allá de lo que es el derecho local. Esos abogados no cogieron clase con la doctora Campillo. Pero óigame, yo le voy a decir algo. Por ejemplo, quieren justificarlo, no, porque la muchacha dominicana que va a Estados Unidos y pare, el niño es dominicano. Y entonces, ¿por qué aquí? No. Ahora bien, y en la que va a España y pare, ¿de dónde es el niño? Dominicano. ¿Por qué? Es elemental, porque es que cada país tiene su propia normativa de derecho migratorio. Así es. Y de sobre la nacionalidad. Y un país, dependiendo de sus necesidades, tiene su política migratoria y su política de nacionalidad. Los países que necesitan inmigraciones, que necesitan población, tienen el jus soli generalmente. Así es. Los países que quieren fortalecer su identidad tienen el jus sanguinis. Es discrecional, evidentemente. Que es el derecho de sangre. Del Estado, el ejercicio máximo de la soberanía, el establecimiento de sus reglas para regir quiénes son sus nacionales. Obviamente que cuando nosotros nacimos como nación, no teníamos una población significativa. De ahí que nuestras primeras constituciones dijeran que eran dominicanos todos los hijos de las hermanas República Hispanoamericana y los españoles que regresaran y que quisieran adoptar la nacionalidad dominicana. ¿Por qué? Porque no teníamos población. En la medida en que fue aumentando la población, pues ya se fue reglamentando, y de ahí la del 29, que el jus soli se puso, pero en condiciones específicas. Ya no era todo el que nacía, sino el que nacía pero que no era, que era residente. Hay un decreto de 1947, el decreto 123, de 1847, 3 años posterior a la Constitución, donde estimulaba a los extranjeros no solo a adquirir la nacionalidad, sino a que si estaban trabajando en un predio o si querían venir a trabajar en un predio, se le iba a regalar el predio, se le iba a dar la nacionalidad, y se le iba a dar familia, y se le iba a construir lo que sea, con el objetivo de que de poblar y de poner a producir los predios baldíos. Don Héctor tiene un interrogante, pero yo quería, por favor, una pequeña acotación, porque creo que viene a punto. En la Constitución haitiana, y eso ustedes lo han sacado a colación, nosotros como reporteros nos hemos dado cuenta, ellos han persistido por mucho tiempo en preservar la nacionalidad haitiana, aunque estén fuera del país y aunque hayan nacido fuera del país. La causa tiene también una necesidad, y es la siguiente. Desde hace ya muchos años, más de 25 años, el principal aporte de recursos de Haití proviene del extranjero. De las remesas. Entonces ellos quieren que todo el que tenga relación con la familia haitiana preserve su nacionalidad, donde quiera que esté, porque es un activo económico de la nación. Entonces por eso decimos que es discrecional todo este asunto. Es una pregunta, la invitación a los doctores Juan Miguel Castillo Pantaleón, la Rosa Campillo y José Miguel Vázquez precisamente, porque no están dando una opinión de coyuntura. Esto es lo que se ha valorado para la invitación. Para que tengan estos libros que ustedes ven aquí son de su autoría. Incluso hay un libro muy importante, que es este libro del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Esos se paran solos. La nacionalidad dominicana. La nacionalidad dominicana. Efectivamente, mire ese libro, usted lo puede colocar en cualquier lugar y se para solo. Ese libro incluso fue premiado con el Premio Nacional de Ensayo Sociopolítico Pedro Enríquez Ureña en 2011. ¿Qué queremos decir? La doctora Rosa Campillo, este libro que también es el libro negro, Derecho de los Tratados, índice anotado
de la colección de tratados de la República Dominicana, que no es una invitación para tratar un tema emocionado, sino que se trata de expertos que se han dedicado a estudiar la materia. Y le hago la pregunta, por esto le hago la pregunta a los tres. Hay una resistencia. Y le pregunto a ustedes, ¿por qué la resistencia si la misma sentencia del Tribunal Constitucional le indica la vía para la regularización? ¿Por qué cerrarse? Mira, alrededor del tema lo que se ha movido es toda una verdadera conjura de intereses que tiene que ver con una realidad regional y un interés geopolítico de las potencias que dominan el hemisferio. Eso es una realidad que solamente aquel que quiera hacerse el ciego se empeña en no ver. Es una realidad única en el mundo. La isla de Santo Domingo está compuesta por 2 estados-naciones distintos y es el único caso en el mundo en el que 2 estados-nación, con las diferencias que tienen República Dominicana y la República de Haití, habitan solamente un espacio insular. Es decir, en ninguna otra parte del mundo acontece eso. Las poblaciones sumadas de ambas estados-naciones, divididas en el exiguo, en el pequeñísimo y estrecho espacio geográfico de esta pobre isla, porque somos pobres, suma cerca de 22 millones de habitantes. Y usted lo divide entre 79.000 kilómetros cuadrados, que es el espacio territorial de la isla completa. Y República Dominicana y la República de Haití tienen combinadas una densidad poblacional más alta que la de China o que la India. Es decir, hay más gente por kilómetro cuadrado en la isla de Santo Domingo que chinos en China. Eso es terrible. La República de Haití, que fue la primera república negra, por una cantidad de problemas endógenos, o sea, nosotros no tenemos culpa de eso, porque quienes han colocado la situación actual de Haití son los haitianos, ha agotado toda posibilidad, óigase bien, toda posibilidad de la sostenibilidad de la vida. No tiene cubierta boscosa ni capa vegetal que soporte cultivos que permitan alimentar su población. Ha degradado todos sus recursos marinos y pesqueros con prácticas que han erosionado absolutamente toda posibilidad de explotación sostenible de sus recursos pesqueros. Ha agotado absolutamente sus recursos acuíferos. Tiene la más alta proporción de enfermedades infectocontagiosas de todo el continente, la más alta tasa de enfermedad del virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH. Hay enfermedades endémicas en ese país que ya habían sido erradicadas del mundo, como el polio. Sabían eso, ¿verdad? Porque de eso no se está queriendo hablar. No, de eso no se habla. Tiene la tasa de natalidad más alta de todo el continente, la media de partos por mujeres de 7, pero el equilibrio poblacional viene porque tiene la más alta tasa de muerte materno-infantil. Sí. ¿Qué cosa más grande? Tiene la más alta tasa de indocumentación y tiene una historia secular desde los inicios de su vida republicana hasta la fecha de inestabilidad política, gobernada al salto de dictaduras militares o gobiernos autocráticos y corruptos todos, incluyendo el actual. Porque de eso no se está hablando. Y eso genera una situación de migración forzosa porque el Estado haitiano es inviable. Y ese problema es regional. Ahí está todo. Los haitianos tienen que huir de su país porque no tienen posibilidad de vida. El 85% del presupuesto de Haití es donaciones internacionales. Y la única nación que hace frontera terrestre con Haití es esta. Y lógicamente hay un interés regional de que esa migración, que son nuestros hermanos, pero en una situación absolutamente desgraciada, porque están en la desgracia permanente, se absorba del lado dominicano y no para que esa gente llegue a otras costas. Esa es la gran farsa y la gran hipocresía que se maneja en el tema. Y se trata de doblegar la soberanía de este país, por lo que luchamos los dominicanos, que ha costado tanta sangre y tantas lágrimas. Y todo ese tema de derechos humanos, eso es pleplá.
Yo, o sea, se lo estoy diciendo, la razón por la que trajimos esos libros, mire, esos 2 tomos que están ahí, es una investigación que yo le hice a Naciones Unidas, es el marco jurídico de derechos fundamentales de la República Dominicana. Sujetos de derecho. Sujetos de derecho, son 2 tomos. Tiene un estudio de toda la normativa con una concordada. Y yo le estoy diciendo bajo el conocimiento absoluto de ese campo especializado. Yo soy doctor en derechos fundamentales, que no es un tema de derechos humanos. El tema de la nacionalidad de los hijos extranjeros no tiene nada que ver con derechos humanos. Absolutamente. No hay vulneración eso hay que precisar. No hay un solo ápice de vulneración a derechos humanos. Atención, vamos a analizar, aunque sea con 5 segundos. Sí, adelante. Si usted, quiere decir que si usted no le regala la nacionalidad dominicana al hijo de extranjero, entonces usted le está violando sus derechos fundamentales. Vamos a ver si entendemos eso. Significa entonces que si ellos no reivindicar la nacionalidad de sus orígenes, es un perjuicio. O sea que ser haitiano es un perjuicio. ¿Quién habla entonces de discriminación y prejuicio? Lo que dice sí, porque si no ser haitiano, sí, así es preferible ser haitiano, significa en el fondo un discurso racista. Porque ese sí es un discurso racista. Como dice la Eso no tiene nada que ver con derechos humanos. Todo el mundo tiene la Convención Americana de Derechos Humanos establece las reglas del derecho a la nacionalidad en 3 órdenes. Todo el mundo tiene derecho a una nacionalidad, todo ser humano. Nadie puede ser privado arbitrariamente de ella. Y una persona tiene derecho a la nacionalidad del lugar donde nació. Atención, eso es lo que dice la Convención. Si no tiene derecho a otra. Es decir, usted no puede imponerle la nacionalidad dominicana a otra persona si tiene derecho a la nacionalidad de los padres, porque sería entonces violar el segundo principio, privarle de. Es que hay que privarle los derechos de nacionalidad a la nacionalidad haitiana a los hijos de inmigrantes para proteger sus derechos humanos. O sea, el discurso no tiene ni lógica ni sentido. Pero además hay que llevarse de encuentro completamente precisamente las convenciones que ellos citan en el fondo. Y para concluir, de lo que se trata es de un esfuerzo de la comunidad internacional en esos foros que son controlados por esos poderes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Washington. El principal sostenedor económico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos no reconoce la competencia de esa corte. Y ha sido denunciada la competencia de esa corte por los gobiernos de Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela. Y actualmente están en curso también de salirse de ese foro, precisamente porque no es más que una herramienta de dominio imperial. Ecuador y Bolivia. En el caso dominicano, República Dominicana ni siquiera envió el instrumento de ratificación de reconocimiento de la competencia al Congreso Nacional. Eso es inconstitucional. Cuando usted oye unas personas por ahí diciendo, porque no me atrevo ni a llamarles abogados, no, que eso no necesitaba ratificación del Congreso, a mí me da vergüenza. O sea, hablan de constitucionalidad, pero no en la Constitución, eso es una atribución del Congreso. Otra cosa, doctor, hay un problema que un comportamiento que se está expresando en estas últimas semanas, y es que parece que había sentimientos escondidos por parte de la colectividad política. Porque hay una colectividad política muy específica que tenía oculto su deseo de que toda esa población migrante haitiana fuese reconocida con derechos propios de los dominicanos, evidentemente para tenerlo como un soporte político electoral. Y entonces, es así que se debe jugar a la política de una nación. Mire, precisamente hablamos en estos días, en otras intervenciones, sobre el mal que se le ha hecho al registro civil. Hablábamos de cómo se ha manipulado la ley 6125, que era la que regula la cédula de identidad personal, ya modificada por la 892, la cual plantea una serie de exigencias que se deben tener para hacer uso de ese documento y para qué sirve ese documento. Ese documento se traspasó al límite de otorgarlo sin base de ningún tipo para simplemente la adquisición de derechos ciudadanos. ¿Por qué? Porque el derecho ciudadano es el que constitucionalmente concede la oportunidad de elegir o ser elegido. Entonces, como por eso yo les decía ahorita, el Estado dominicano históricamente ha sido irresponsable en el manejo de lo que es la identidad nacional, en el manejo de lo que es el control fronterizo, en el manejo de lo que es la migración. Y por ende, como vía de consecuencia, ahora nos encontramos con que todos esos elementos han afectado lo que es
el derecho a la nacionalidad. O sea, han vulnerado, han querido lacerar ese derecho, que de hecho no debiera estar en juego, pero todo lo que ha estado alrededor ha lastimado ese derecho. Por eso hoy estamos frente a una situación que no se sabe si se habla de nacionalidad, porque tú dices, ven acá, pero los inmigrantes es un reclamo, una exigencia que le están haciendo al Estado Dominicano de que le dé una nacionalidad. No, porque no se está hablando de los inmigrantes en sí, sino de los hijos de los inmigrantes que nacieron en el país. Bueno, ya eso no es un problema jurídico, es un problema que hay que resolverlo ya a través de otros mecanismos que la propia ley de inmigración ha vislumbrado, que es precisamente después de un reglamento que se hizo, del cual Juan Miguel, al igual que nosotros, por un precio simbólico, que no nos atrevemos a decir lo que cobramos al Estado Dominicano, para no degradar el precio del trabajo. Nosotros, igual que Juan Manuel, entre otros, tuvimos la responsabilidad de trabajar en la ley, luego trabajar en el reglamento de migración y luego trabajar en el plan de regularización. Sí, pero porque usted tiene también un tratado sobre un asunto muy relacionado con eso, que es este libro que está aquí. Dígame una cosa, ¿cuál es la participación que ustedes le ven a partir de esa sentencia histórica al Estado haitiano? O sea, aquí se ha hablado desde hace mucho tiempo, hay una comisión mixta bilateral que dentro de sus funciones está precisamente trabajar con el tema migratorio. Esa comisión está durmiendo el sueño eterno, no se le ha sentido para nada en los últimos tiempos. Pero sería bueno conocer entonces, porque como se están buscando vías para tratar de que esa sentencia inapelable que ha comenzado ya a ser ejecutada por los organismos correspondientes, porque la Junta Central Electoral, por ejemplo, anunció ya la carnetización, un carnet para los estudiantes que están en esas condiciones para que puedan inscribirse, ¿verdad? Y por otro lado, ya el Ministerio de Interior y Policía convocó al Consejo de Migratorio. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el papel? ¿Cómo ustedes ven la posibilidad de que haya algún tipo de enfoque? Compartimos la misma isla, hay un Estado haitiano, viable o no, hay un Estado haitiano, ¿verdad? Y hay un Estado dominicano. ¿Por dónde ven ustedes la cosa? Yo pienso que esa es una corresponsabilidad de ambos estados, y eso viene desde el modus operandi, donde se estableció la forma en que se iban a manejar las migraciones, sobre todo de los extranjeros o de los haitianos en tránsito. Es una omisión que han hecho tanto las autoridades dominicanas como las autoridades haitianas, porque las autoridades dominicanas tenían que registrar a esos inmigrantes, y los haitianos también tenían que registrar a los haitianos que eran emigrantes. Es decir que yo pienso que si cada uno cumple con su parte, pues la sentencia puede llegar a tener una realización práctica efectiva. Muy bien. Yo quiero agregar un detalle. Sí, doctor Castillo. Esto es una información que que estoy dando con conocimiento de causa. Ajá. A propósito de este compromiso profesional en el que se encargó a un grupo de técnicos la elaboración del borrador de lo que posteriormente fue el reglamento de aplicación de la ley, nosotros hicimos un levantamiento de información de los procedimientos en curso administrativo. Muchas prácticas administrativas no están recogidas en el reglamento, sino que son parte de los usos que un departamento de la administración pública ejecuta para hacer las cosas de determinada forma. Y entonces nosotros, como parte de ese levantamiento de información de procedimientos, fuimos a la Cancillería para averiguar qué pasaba con las constancias de nacimiento rosadas, que es la que se le otorga como partida de nacimiento a los hijos de extranjeros a quienes no le corresponde la nacionalidad dominicana. Está previsto en la ley 28504 esto, lo expide Salud Pública en los hospitales públicos, se lo envía a la Junta, y la Junta, de acuerdo a la ley, debía enviarlo a la Cancillería para que la Cancillería a su vez informe las legaciones consulares de los países a quienes corresponde nacionalidad por origen de los nacidos en territorio nacional. Cuando nosotros vamos a la Cancillería para saber, bueno, qué procedimiento utilizan en la Cancillería para notificar a las legaciones consulares, ellos me dicen, bueno,
Nosotros tenemos problemas, eso no lo dicen en Cancillería por delicadeza, pero como yo no soy empleado público, le estoy diciendo la información correcta. Sí, exacto. La única legación consular extranjera en República Dominicana que se niega a recibir, óigase bien lo que estoy diciendo, que se niega a recibir las partidas de nacimiento color rosado que les remite el Estado Dominicano para que asienten la población que es de su nacionalidad, es la embajada y el consulado haitiano. Eso es una política no escrita, pero en práctica. Se niegan a recibirlo. Cuando le pregunto en Cancillería, ¿pero qué alegan ellos? ¿Sabe lo que me dice la funcionaria de área? Bueno, ellos dicen que no conocen a esa gente y que no saben cómo hacérsela llegar. Porque no tienen documentos. Ahí Porque está. no hay identidad. ¿Ustedes están oyendo lo que yo estoy diciendo? José Miguel Vázquez, ahí va la pregunta. En un estado, porque hay una situación, Haití no tiene un registro civil como lo tiene República Dominicana. Y aparentemente también esa es una variable a la que se está jugando. Plantearse, Haití no tiene nada, Claro. no hay ningún elemento de prueba para probar que el que dice que nació en República Dominicana no nació o nació. ¿Qué pasa? Hay estudios que Sí. muestran que más del 70% de los haitianos no tienen identidad. Entonces, ahora hay un proyecto donde lo que se pretende es que República Dominicana le saque identidad a los ciudadanos haitianos. O sea, vamos forzados en todo. Los organismos internacionales han propuesto que nosotros pongamos a disposición toda la infraestructura técnica que tenemos de registración nacional para ayudar a Haití. Claro. Pero no tiene que ser con los que están aquí ilegales. Exacto. ¿Por qué no lo hacemos? Exacto. ¿Por qué no le enviamos allá refuerzos técnicos? Miren, ustedes tienen mucho que ver, ya lo han dicho, con algo que manda la sentencia, que es el plan de regularización. ¿En qué consiste rápidamente eso, doctor? ¿Y en qué nos va a ayudar para afrontar todo este problema? Bien, si tú quieres. José Miguel. El plan de regularización José Miguel Vázquez. fue un mandato que establece la ley de migración a los fines de que se regularicen a los extranjeros indocumentados o a los extranjeros en términos generales que están en el país que han violado por alguna u otra razón la ley migratoria, que su estatus no está definido. Entonces, ese plan de regularización, hay un borrador que establece unos parámetros y unos requisitos para los cuales los ciudadanos extranjeros que están en el país deben optar a los fines de que definitivamente, en pocas palabras, regularicen su estatus migratorio. Y encajen en una de las categorías que están en la Saber- ley. Claro. Saber el número de extranjeros que hay. Claro. Yo pienso que la sentencia ha venido a poner un punto final en una problemática que tiene ya varias décadas. Así es. Que si lo vemos desde el punto de vista jurídico, lo que debemos hacer es colaborar para que se regularicen situaciones que por tantos años han venido permaneciendo de manera irregular, de manera ilegal. No creo que se ofende a nadie con que la ley se aplique. Obviamente todos hemos sido culpables, tanto el Estado Dominicano como el Estado haitiano, en no llevar sus registros, y es hora de que ya pongamos un punto final y que sepamos quiénes son dominicanos, y que otra forma que la nacionalidad dominicana no es solamente por jus soli y jus sanguinis, también hay naturalización. Muchas de esas personas que no tienen derecho, y no me refiero a los antiguos, a una nacionalidad por jus sanguinis o por jus soli, deben tener un enraizamiento tan firme en la República Dominicana que pueden calificar para una naturalización. Entonces, hay muchas formas de resolver el problema y de que se maneje en algunos casos, como es el caso de los hijos putativos, Sí, ¿verdad? así Cuando usted no tiene derecho, pero hay que reconocerle algún derecho. Y ahí entrarían los La derechos regularización humanos contempla en esas ver excepciones. cómo Qué bien, ¿eh? Miren, esta sentencia ha traído como resultado en un sector de la intelectualidad dominicana mucho desconsuelo. Hay quienes ya se refugian en eventos divinos para poder retomar su fe en el país, y los intelectuales que hay un momento, parece que hemos realmente decidido una cosa histórica, porque eso ha puesto como una raya de pizarro lo que creen en el presente y futuro de la nación y lo que estaban condicionándolo a otros efectos. A mí me pasó lo mismo anoche. Cuando me acosté, dije, perdió Boston. Estábamos a nivel de sexto inning. Sí. No había Sí, sí. qué cosa Perdió y Detroit. podía pasar. Ese Scherzer David. parecía demasiado sólido y me fui a acostar desesperanzado.
¿Y qué pasó? Cuando me despierto en la mañana, Boston había ganado. ¿Podemos transmitirle ese mensaje a los señores? Sí, así es. El Tribunal Constitucional ha reivindicado los valores que definen la autodeterminación y la soberanía. A esos magistrados del país tiene que reconocer un nivel de responsabilidad Así y de es, valentía. histórica. No andan congraciando con nadie. Eso es lo que hace un funcionario. Responsable. No solo así eso, es. señores, no solo eso, sino que las personas que han vivido en todo un limbo ya tienen una puerta Así es. donde se está Claro, discutiendo y se va a claro. resolver. Así Queríamos es. invitar Criticamos a otras decisiones de otras altas cortes. a toda la población que nos está viendo. El domingo lo dan por próximo inadmisible. se va a realizar un Entonces, bueno. foro conversatorio en el Hotel Santo Domingo. La entrada es gratuita desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con 2 paneles, un panel de alto nivel compuesto por profesores, autores de obras especializadas en la materia, gente que tiene un currículum, de verdad, que no depende de que alguien le eche una agüita para bautizarlo como supuesto experto. Y un foro de tipo político en el que habrá sindicalistas, empresarios y exmilitares, abordando el tema de soberanía y de lo que reivindica. ¿Eso es cuándo? El domingo que viene, Hotel Santo Domingo, Salón Caonabo, la entrada es gratuita. Desde las 9 de la mañana. Profesionales, estudiantes y público en Nosotros le general. agregamos a pero eso qué que estos lunes lo vamos a reservar en lo que resta de año a personajes como eso que usted menciona que son necesarios para informarnos y colocar en una justa perspectiva lo que acaba de acontecer. Por tanto, les pido que utilicen la página www.certvdominicana.com y dejen cualquier solicitud, mensaje, interrogante que quieran hacer, porque los lunes van a seguir abiertos. Y si quieren que ver nos esta lo cuelguen entrevista, ahí para nosotros recogerlo y traerlos aquí. y si quieren ver esta entrevista diferida, Muchas gracias a doña... Diferida. sí, también la pueden ver en la red, y esta noche ya a las las 12 de ¿Cuál es la noche dirección repetimos. para ver la entrevista? www.certvdominicana.com. Esta noche la puede ver en vivo a partir del mediodía colgada todo el tiempo, que la quiera repasar. Y esta noche se repite también tal cual. Bueno, en el Canal 4. Bueno, agradecemos a doña Rosa Campillo. y al otro Juan Miguel Castillo Pantaleón y al otro José Miguel Vázquez. Su presencia aquí, porque con ellos, lógicamente, hemos aprendido muchísimo. Sí es. Son profesionales dedicados al estudio del derecho, al trabajo y a su mejor definición. Y que lo que te han planteado aquí no se trata de improvisación, es gente que se ha dedicado al estudio del tema, de manera que, como dicen los profesionales del derecho, este es un ejercicio más. Bien, señores, de manera que gracias por pasamos, venir. concluida esta jornada, pasamos a Lalo para que nos informe entonces los resultados de los deportes en las últimas horas y más luego a la sesión cultural con la que cerramos. Nosotros regresamos mañana.